Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la institución educativa privada Pablo Botila. Por el curso a desarrollar es álgebra. El tema es inecuaciones. Bueno, el docente, el profesor Richard Alejo, ¿no? Aula aquí. Ahora, profesor, la semana, bueno, 2 semanas atrás, ¿no? Hemos visto la parte de intervalos. Intervalo abierto, intervalo cerrado, todo el mundo domina. Pues eso es fácil, profesor. Ahí no hay ningún problema. Ya sabes cómo se representa un intervalo abierto, un intervalo cerrado. Entonces, profesor, hoy vamos a ver mezclar qué cosa, desigualdades con ecuaciones. Tenemos acá, entre comillas, un pequeño mapa conceptual, ¿no? Bueno, profesor, igual que en ecuaciones, existen ecuaciones lineales y en ecuaciones cuadráticas, ¿no? Como ecuaciones cuadráticas. Ahora, en ecuaciones lineales, como una ecuación lineal, totalmente sencillo. Profesor, la parte de ecuaciones lineales se usa bastante, entre comillas, en la parte de macroeconomía, microeconomía, ¿no? Para ver, ¿no? Mientras que en una ecuación, graficamos la gráfica, como más adelante vamos a ver que es una recta nada más, son los puntitos. Una inecuación, la gráfica ya son regiones. Y tiene una gran aplicación, profesor, no solo en el campo de la ingeniería, sino en cualquier campo. Pero acá vemos regiones, vemos puntos óptimos. Profesor, una inecuación cuadrática, al igual que una ecuación cuadrática, profesor, tiene una forma de poder resolver, ¿no? Y acá analizamos por qué, por casos. Tenemos 3 casos. Ese triangulito, profesor, ¿qué cosa me recuerda, profesor? El triangulito. Recuerda, triangulito discriminante nada más. ¿Qué me dice ahí? Discriminante positiva, puntos críticos. Discriminante igual a 0. Analizo los casos. Acá en la parte de ingreso tienes que usar tu criterio. Yo no tengo criterio. ¿Cómo que no tienes criterio? Ya tienes criterio ya, profesor. Entender 2 pequeñas cosas. Cualquier número positivo, ¿cómo es? Mayor o igual que 0. Ese es el criterio que vamos a manejar acá. Discriminante negativa, profesor, recuerda que en la parte de ecuaciones, cuando hablamos de discriminante negativa, estamos hablando en el campo de los complejos, profesor. Y acá de la misma manera. Entonces comencemos, profesor, comencemos. Recuerda que es un esquema general, ¿no? Comencemos con lo básico, una ecuación de primer grado, con una incógnita, ¿no? Perdón, imagine que es una ecuación, es casi lo mismo. Solo que en una ecuación tú encuentras aquí el valor que hace que se cumpla la ecuación. En una inecuación tú consigues a los posibles valores, profesor. Ahora, infinitos valores. Se resume cuando dicen valor entero. Claro, pues ahí diciendo. Muchas preguntas dicen, ¿no? ¿Cuál es el mínimo valor entero que cumple la expresión o el máximo valor entero que cumple la expresión? Acá encontramos qué cosa, muchos valores, por si acaso. No es como una ecuación. Lo tenemos, ¿no? La definición de una ecuación dice, ¿no? Una inecuación es una desigualdad en la que aparecen números y letras llamadas incógnitas. Una inecuación admite como forma general A, lo que estás observando en pantalla. Pero, recuerda, ¿no? A y B que son constantes. Entonces, ¿qué son constantes? Una manera decente de decir que, o sea, que son números nada más. Y recordando que A tiene que ser diferente de 0, claro, profesor, ¿no? Bueno, el conjunto de solución que me dicen, ¿no? Es el conjunto de valores de la incógnita, que al ser reemplazados en la inecuación verifican la desigualdad. Verifican no la igualdad, sino la desigualdad. Y la solución de una inecuación se presenta por medio de intervalo. Sencillo, profesor. Tenemos acá división y sustracción, ¿no? Creo que esa parte igual ya lo conocemos, ¿no? Si yo le sumo a la derecha, para que no se resienta, le sumo a la izquierda también, profesor. Ahora, ¿qué pasa si le quito A? A B también tienes que quitarle. Recuerda, acá existe igualdad, señores, acá existe igualdad. Si le das a él, a mí también me das. Si a él le quitas, a ti también te voy a quitar. Igualdad, ¿no? Por eso ya lo manejamos. Y recuerda, cuando tú sumas o restas, profesor, ¿qué pasa? La desigualdad mantiene, no cambia, profesor, no cambia, ¿no? Ahora acá, ¿no? Cuando le multiplicas por un número positivo, tampoco cambia. Esto de acá lo hemos visto la semana pasada. Así que simplemente recuerda nada más, profesor. Cuando le multiplicas por un negativo, ahí sí la cosa cambia, ¿no? Ahí sí la cosa cambia. Es lo que me quiere decir, profesor. Sencillo, profesor. Pues, hablemos de simetría, ¿no? Por ejemplo, si A es menor que B, entonces, ¿qué es? Profesor, acá también, profesor. Entonces, ¿qué pasa si yo el A lo coloco a la derecha?
¿Qué pasa si A lo coloco a la izquierda? El hecho que lo coloque a la izquierda, a la derecha, no cambia para nada, profesor. La flecha siempre la apunta a él. Claro, pues yo estoy sentado a la derecha. Das un paso hacia la izquierda. ¿Has cambiado tú? ¿No? Igual acá. En este caso, en el primer caso, A es mayor que B, pero A, ¿en qué lado está? Bueno, desde mi punto de vista está a la izquierda. Ahora, en el segundo caso, el lado está a la derecha, pero sí mantiene el orden de mayor, ¿no? Es el pequeño detalle. Nosotros tenemos la transitividad. Esa me la hemos visto la semana pasada. Si A es menor que B y menor que C, evidentemente, profesor, C es menor. No, perdón, C es mayor que A, ¿no? Bueno, el otro pequeño detalle, profesor, ¿no? Cuando un número es positivo, y eso también es importante, esa parte sí, entre comillas, ¿no? Dale una pestaña, profesor, un poco más de atención acá. Cuando un número es positivo, mira acá, muchas veces se te olvida esto y cometes algún error. Si un número es positivo, ¿qué pasa si yo lo pongo de cabeza? Sigue siendo que va a ser positivo. Profesor, 1 es positivo. 1 entre 1 es positivo. Claro, profesor. ¿Qué pasa si tengo 5? Es positivo. Un quinto es positivo. Ten mucho cuidado acá en la parte de cambiar. Profesor, le pongo de cabeza, significa que todo cambia, pero ten mucho cuidado. Un número positivo, aunque lo pongas de cabeza, sigue siendo qué cosa, positivo. Y lo contrario también. Si un número es negativo, si yo lo pongo de cabeza, ¿cómo sigue siendo? Negativo. Este pequeño detalle que aparentemente es sencillo, a veces cuando tengamos una ecuación un poco más extensa, al alumno se le olvida y comete un error, una brutalidad comete. Entonces es algo que no debe pasar. Si un número es positivo, aunque yo lo ponga de cabeza, sigue siendo positivo. Y lo contrario también, ¿no? Si es negativo, aunque tú lo pongas de cabeza, sigue siendo negativo, por lo tanto, el simbolito no tiene que cambiar. Pasa a una ecuación cuadrática. Bueno, esto de acá, profesor, lo vamos a manejar muy similar a una ecuación cuadrática. Claro, profesor. Recuerda que una ecuación cuadrática, su gráfico, ¿cuál es? Una parábola. Una ecuación cuadrática, profesor, su gráfico es una parábola, profesor. De ahí vamos a ver funciones cuadráticas también, que es una parábola. Una ecuación tiene el mismo esquema. La única diferencia que acá vamos a ver regiones, vamos a hablar de intervalos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la vertiente, ¿no? A x al cuadrado más bx. Puede ser positivo, negativo, menor o igual que cero, mayor o igual que cero, considerando A positivo, claro, ¿no? Esa es la forma general. Ahora acá vamos a analizar casos. Caso número 1, profesor. ¿Qué pasa si la discriminante es positivo? ¿Recuerdan una ecuación qué significaba eso? Claro, profesor. En una ecuación, el que la discriminante sea positivo, lo único que implicaba qué cosa era, profesor. En toda ecuación, discriminante positivo, raíces reales y diferentes. Claro, profesor, raíces reales y diferentes. Por ejemplo, acá, ¿no? Tengo el px a, bueno, a x al cuadrado, de forma general, ¿no? Si se factorizan los reales significa, profesor, que significa qué cosa? Que su discriminante es positivo. ¿Cómo son? ¿Cómo se trabaja, profesor? Mira acá, ¿no? Discriminante, ¿cómo es? Positivo. Entonces simplemente hago mejor, la pequeña solución en ese intervalo, ¿no? Prácticamente lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Puntos críticos, ¿no? Si te dicen que x más 2, profesor, y x menos 5 es mayor o igual que 0, ¿qué significa? X más 2 y x menos 5, ¿cómo son? Tienen el mismo signo, ¿no? Tienen el mismo signo, ¿no? Es, es el único detalle, ¿no? Sencillo, profesor. Cuando vamos a un ejemplito, vamos a visitar un poquito más, ¿no? Pasamos a los puntos críticos, profesor. ¿Cómo se trabajan los puntos críticos, ¿no? Un teorema poderoso, ¿no? Un problema destructor. Bueno, esto se resuelve todo tipo de ecuaciones, sea cuadrática, sea cúbica, de séptimo grado, noveno grado, profesor, no interesa. No interesa, porque puntos críticos no interesa, profesor. Puntos críticos resuelve cualquier tipo de inecuaciones. Profesor, ¿en qué consiste? Primero veamos con el preámbulo. Este método se emplea en una ecuación cuadrática sí y solo sí, la condicional. Te están condicionando. Tú me aplicas eso, pero primero hay un requisito. Tú vas a aplicar eso, pero hay un requisito. El derecho de piso. Tienes que pagar el derecho de piso. ¿Cuál es el derecho de piso, profesor? Que la discriminante como sea, positiva. Que la discriminante sea positiva. ¿Qué implica que la discriminante sea positiva? Que se pueda factorizar, pues.
Si el experimento es negativo, no se puede factorizar, pues así de simple, no puedes aplicar puntos críticos. Se resume simplemente, si tú lo puedes factorizar, aplícale puntos críticos. Profe, no puedo factorizarlo, entonces no aplico puntos críticos, aplico otro criterio. Entonces, como estaba el 1, ¿no? Se factoriza la expresión dada, evidentemente. Luego se hallan los puntos críticos, igualando cada factor a 0. Lo tenemos en la pantalla, mira. X al cuadrado menos 3x menos 10 mayor que 0. Positivo, profesor. ¿Qué hacemos? Factorizamos. Claro, primer preámbulo, ¿no? Nunca te olvides, ¿eh? Discriminante positivo. O sea, ya está factorizado. En una ecuación le igualamos a 0, siendo claro, una ecuación tú le das a 0 nada más. Y listo, tenemos las soluciones. Pero acá no. Factorizas, igualas a 0, pero recuerda, acá se analiza intervalos. Acá no existe una solución única. Acá analiza intervalos, profesor. Bueno, una vez que iguala a 0, coloco los puntitos. Esos puntitos me representan los famosos puntos críticos. En una ecuación, ¿qué serían? Las raíces. Se ubican los puntos críticos en la regla numérica, ¿no? Claro, pues divide, bueno, en este caso, en 3 partes, ¿por qué? Porque es una cuadrática. Si fuera cúbica, sería, profesor, ¿cuántas partes? Una más, ¿no? 5 partes, así sucesivamente, ¿no? Bueno, profesor, ¿y qué más me dice? A ver, se ubican los puntos críticos en la recta numérica quedando dividida en 3 partes o intervalos. Recuerda que acá quedan divididas en 3 partes porque es una cuadrática. Partimos por el lado derecho. Por tu derecha. Soy zurdo, profesor, no tiene que ver nada si es zurdo o no es zurdo. Comienza siempre por la derecha. El primero, ¿cómo es? Positivo. Luego, ¿qué viene? Negativo, positivo. Y listo, ¿no? Si fuera una de séptimo grado, noveno grado, donde el alumno ya es ya entre comillas, ya se complica la vida, tú siempre comienzas positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Apaguen su micro. Claro, profesor. Positivo, negativo, en ese intervalo no hay ningún problema, profesor. Pero recuerda, siempre se comienza por el lado derecho y siempre tiene que ser, ¿qué cosa? Positivo. Ahora, profesor, ¿cuál va a ser el intervalo de solución? Eso va a depender de qué. De lo que te diga la expresión. En este caso, ¿qué me dice? X más 2, X menos 5, mayor que 0. Profesor, como me dice que es mayor que 0, me está dando a entender que yo voy a considerar las partes positivas. Claro, pues voy a considerar las partes positivas nada más. Profesor, ¿qué pasa si el intervalo me diría menor que 0? Tú consideras las partes negativas. Tienes que tener presente mucho cuidado acá. El signo y hacia dónde apunta qué cosa. La desigualdad. A veces puede aparecer un menos X, profesor. A veces puede aparecer un menos X. Pero tú siempre tienes que conseguir qué cosa. Que todas las X, o en otras palabras, donde está afectado la variable, sean positivas. Entonces tú buscas que todas las variables tengan qué cosa. Positivas. Y luego simplemente analizas. En ese caso, como es positivo, yo simplemente me centro en la parte de qué, de los positivos. Y en este caso, ¿qué sería, profesor? Viene desde el menos infinito hasta dónde? Hasta 2. Profesor, hasta menos 2, perdón, hasta menos 2. Positivo. Lo considero porque es positivo. Ahora, el detalle. Esto me dice simplemente que es mayor nada más. Entonces es abierto, ¿no? Abierto. La parte negativa, profesor, de menos 2 a 5. No, no, no. Solo positivo. Porque la flechita, perdón, porque el símbolo que me dice mayor que 0. Entonces 5 también, profesor, abierto, ¿no? Claro que si el primero es abierto, significa que el segundo también es abierto, ¿no? Sencillo, profesor. No es complicado. A ver, veamos. Pasamos al segundo caso. Recuerda, el segundo caso, cuando tenemos una ecuación de segundo grado discriminante igual a 0, que implicaba solución única, profesor. O dice, no, es un trinomio cuadrado perfecto. Profesor, es un trinomio cuadrado perfecto. Significa que está elevado al cuadrado. Profesor, ahí hay 4 esquemas de cómo poder resolver. Tienes que memorizarte, no. Usa tu instinto, ya. Tú eres un tigre, ya. Estás en quinto. Ya has desarrollado ciertos instintos. Y analiza simplemente eso. Eso que está ahí, claro, ¿no? En sí es lo que tienes que memorizarte. Pero, ¿por qué, profesor? Yo prefiero guiarme por instintos. ¿Cuál es el instinto que tienes que guiarte acá? Uno solo, nada más.
todo número elevado al cuadrado, ¿cómo es? Positivo, nada más. Esa es la premisa, es lo que tienes que mantener. Si tú tienes eso en tu cabecita, esto de acá se resume de una manera sencilla, profesor. Por ejemplo, el primer caso que me dice, x menos x sub 0 al cuadrado mayor o igual que 0. Profesor, ¿lo que son los reales? ¿Por qué son los reales, profesor? Porque todo número elevado al cuadrado cumple la expresión. En el siguiente que tenemos, profesor, x menos x sub 0 al cuadrado dice simplemente que es mayor que 0. ¿Cuál es la solución, profesor? Serían los reales porque todo número posible, pero como dice que tiene que ser mayor, le retas aquí en el x sub 0. Claro, profesor. Profesor, y ahora que la segunda que viene, mira acá, dice x menos x sub 0 al cuadrado menor o igual que 0. Profesor, todo número elevado al cuadrado, ¿cómo es mayor o igual que 0? Pero no puede ser menor, pues. Entonces, ¿qué le queda? Tercero, nada más. Profesor, debajito, por si acaso, debajito, aparece este pequeño detalle, profesor. Aparece este pequeño detalle. Dice que es negativo, conjunto vacío. Como te dije, esto de acá simplemente es que tú, en tu cabecita, mentalices una cosa. Todo número al cuadrado, como es siempre, mayor o igual que 0. Nada más, y listo. Y los criterios van a empezar a salir sin ningún problema. Entonces tenemos un último criterio, el caso número 3. Entonces acá sí, acá mucho cuidado. Acá sí mucho cuidado. Acá es un análisis nada más. Pero el análisis va a venir muy similar al anterior. Todo número al cuadrado, profesor, siempre es mayor o igual que 0. Profesor, ya lo sé, profesor, ya sé que sabes esa parte. Pero a pesar de que, entre comillas, tú conoces eso, en los problemas a veces tú te resistes, no te resistes a poder aplicarlo correctamente. Bueno, profesor, tenemos discriminante negativo. Tenemos caso 1, ¿no? ¿Qué pasa si el A es positivo? Y bueno, puede ser que el conjunto sea los reales o que el conjunto sea vacío, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pequeña expresión. Discriminante como es, profesor, negativo. Ahora tú analiza, mira acá. Bueno, mira acá, está factorizado. El x al cuadrado más 4x más 7 dice que es mayor o igual que 0. Excelente, profesor. Ahora analizo su discriminante. Es negativo. Entonces acá, criterio. Tú factorizas, prácticamente vas a completar un cuadrado, ¿no? Completo el cuadrado, profesor, completo el cuadrado. Y resulta que es x más 2 al cuadrado. Y eso a un número positivo, tú le sumas un número positivo también. Pues evidentemente ese es un número recontra positivo. Positivo más positivo, pues dos veces positivo, claro, profesor, ¿no? Y eso como siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, esto de acá cumple para cualquier valor, ¿no? Acá es análisis nada más, análisis, ¿no? Eso, ¿no? El integral de solución parcial, los reales. Profesor, ¿por qué son los reales? Porque es positivo. ¿Qué pasaría si pasara todo lo contrario? A ver. ¿Por qué pasaría si acá, entre comillas, en esa parte que saca, cambiar el signo? Sería vacío, ¿sí o no? Porque no habría no había ningún número que elevado al cuadrado sea negativo, ¿no? Entonces tengan presente este pequeño detalle. Entonces pasamos a la parte de la práctica, ¿no? A la parte de la práctica. A ver, profesor, comencemos con el primero. La primera es una inecuación lineal, la segunda es una lineal, la tercera, lineal también, y ahí tenemos una 11 y 12 que son como para calentar motores, como calentar motores, ¿no? Bueno, vamos a hacer la 1, 2, 3, la 11 y la 13, ¿no? Entonces, mientras que voy escribiendo en pantalla, profesor, recuerda, este tema es sencillo, profesor, este tema no es complicado. Profesor, ¿por qué, profesor? Es como resolver una ecuación. Vas a aplicar lo mismo que una ecuación. La única diferencia es que acá la solución no son, entre comillas, valores exactos, sino que hay un intervalo, pues hay un intervalo de solución, hay un intervalo de solución. Entonces comencemos a ver. A ver, señora Tiza, ven a mí, señora Tiza, te estoy invocando. Se acaba, listo, profesor. Comenzamos con el problema 1, profesor. Un precalentamiento, profesor, ¿no? Para los que están volando, nadie está volando, profesor. Es muy sencillo, dice, ¿no? 3x menos 4. Profesor, yo voy a derecho, pues yo voy a derecho, no te preocupes. Si vas en derecho, esto va a ser tu mate 1 en tu universidad, profesor. Si vas a administración, igual, ¿no? Esto lo vas a ver en tu universidad, ¿no? Así es, no estoy bromeando, no estoy bromeando. Eso es lo que vas a ver en tu universidad. Depende de la carrera, depende de la carrera.
estudio Derecho, Administración, cualquier curso de letras, ese problemita que estamos viendo acá, lo vas a desarrollar tranquilamente en tu universidad, ¿no? Recuerda que todos sí o sí tienen que dar matemáticas, todos. Bueno, profesor, tenemos ese pequeño detalle. Entonces empezamos a compartir la pantalla. Bueno, a ver, vamos a ajustar la cámara y listo, ahí creo que está. Recuerda, todo lo que se han incorporado coloquen presente, ¿no? Coloquen presente. Bueno, profesor, tenemos esa pequeña expresión. La parte operativa, profesor, es totalmente sencilla, ¿no? Todo lo mandamos a un solo lado, profesor, de frente, profesor. Violento, nada, violento. Acá es 4, acá es 2, por eso me conviene que todos sean que goza, 4. Acá hay dos opciones. Logramos homogenizar las fracciones o lo que no, profesor, ¿para qué? Hay otra técnica, le multiplico. ¿Por cuánto le multiplicas? Un numerito que haga que desaparezcan todos los valores que están abajo. Si acá fuera 3 sería 6, ¿no? Pero como acá es 2, 4, evidentemente, profesor, ¿por qué le voy a dar? Por el 4. Profesor, le doy por 4 y listo, profesor. Ahora, profesor, 4 entre 2 es 2. 2 por 3, ¿cuánto es? Sería 6x. Menos, recuerda que hay un 2, ¿ah? 8. Sencillo, ¿eh? El 4 viene con todo y acá se paró. Pum, acá lo eliminaron. Lo siento, 4, te fuiste. Te mandamos a tu casa. Porque no te has bañado. A ver, pasamos al siguiente, ¿verdad? Acá mayor igual. Tienes que bañarte, ¿eh? Tienes que bañarte. Tienes que bañarte. A ver, pasar 4. Por acá hay un 2. 4 entre 2 es 2. Y 2 por 8, ¿cuánto es? 16, ¿no? 16. Ahora, profesor, ese 2 pasa a tener que multiplicar al menos, ¿sí? No es muy sencillo, profesor. Parece un problemita de que de primero secundario, profesor, pero la única diferencia es este de acá, ¿no? Es lo que lo vuelve un problema de quinto secundario, un problema aplicativo. Es más, como te mencioné, si estudias una carrera de letras, lo vas a ver en tu mate 1 esto. Ahora, profesor, ¿qué se hacía? Separaba la X a un lado y los números en otro lado. Claro, profesor. Claro. Acá tengo 6X, profesor. Le sumo. Violento. Estamos en quinto ya. Ya agarramos nivel ya. Tengo 6. A 6 yo le sumo, ¿qué cosa? 5. Yo tendría 11. Tengo 11X, ¿ah? Mira, tengo 11X acá. Y este que es menos 7 pasa como le cambia. Este es menos 7 que se convierte en más 7. Entonces tenía 11 más 7, 18. Uy, mira, 18 años, ¿no? La edad que tú puedes sacar tu licencia de conducción, ¿no? Ahora, profesor, tengo menos 8, tengo menos 6, eso es menos 14. Pero acá es menos 14. ¿Qué pasa si lo mando al otro lado? ¡Pum! Lo mando para el otro lado. ¡Pam! ¿Eso sería cuánto? 14 positivo, más 16, ¿cuánto sería, profesor? Sería 30, ¿no? 30, profesor, 30. Ya, profesor. Sencillo, profesor, ¿qué hago acá? Le saco, profesor. ¿Qué le sacas? Todo lo que se puede. Tú tienes que sacar todo, profesor. Es como sacarle hasta el último jugo al limón, ¿no? Sácale todo el jugo al limón, señores. A ver, le saco qué cosa. Primero lo que tiene, evidentemente. Saco la tercia. 3. Trata de sacar lo máximo que se pueda. ¿Tiene novena? No, no tiene novena, pues. Tercia tiene. No, pero ¿por qué no sacamos sexta directo? Claro, sexta, profesor. Y acá también sería sexta, ¿no? Entonces, si le saco 6, me queda 3. Si le saco 6, ¿qué me queda? 5, ¿no? 5, ¿no? Y acá ten mucho cuidado, Bueno, evidentemente acá nadie se va a perder, ¿no? 5 tercios. Profesor, ¿cuál es la solución ahí, profesor? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La rica solución, profesor, mira acá. Sencillo, profesor. En una ecuación sería simple, ¿no, profesor? El valor de X sería 5 tercios. Pero recuerda, acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de intervalo. Dibujamos la ruta numérica, ¿no? Elemental nada más. No te molestes, profesor. Muy fácil, no te molestes. Que es el elemental, ¿no, profesor? Dibujo acá mis 5 tercios. Profesor, dice que X es mayor que 5 tercios. Cualquier valor mayor que 5 tercios. ¿Lo tomo o no? Sí, lo tomo. Lo tomo porque mira acá. Si fuera así sería una bolita sin pintar, profesor, pero no, ahí te su rayita. De su rayita tú lo pintas. Entonces, ¿hasta dónde se va? Uy, se va, pues mira, está arrebatado. Se va con todo. ¿Hasta dónde? Hacia el más infinito. Profesor, se va hacia el más infinito. Conjunto solución, profesor. ¿Inicia dónde? Bueno, colocamos intervalo, ¿no? Cerrado, sí, cerrado. Está cerrado en 5 tercios, profesor. Y se va al más infinito. Que siempre es abierto.
Ahora, las preguntas clásicas acá que pueden ser, ¿no? Las clásicas que te piden a ti, ¿no? ¿Cuál es el mínimo valor entero, profesor? 5 entre 3, profesor. Calculas el mínimo valor entero. ¿Cuánto? ¿Será 2? Claro, será 2. ¿Por qué cuánto es? Si no me equivoco es 1, algo. 1, algo. Y listo. 6, 2. El mínimo valor entero será 2, ¿no? Las preguntas clásicas que te pueden decir acá es ¿cuál es el mínimo valor entero, ¿no? Que cumple la expresión, ¿no? El máximo, ¿cómo te pide el máximo? Po? El máximo es el infinito. Y por favor, un número muy grande, por favor. Ponemos números sencillo, por favor, sencillo. A ver, profesor, pasemos al siguiente problemita, a ver. De nuevo, compartimos la pantallita. Sencillo, profesor. ¿Quién la vida, señor? Recuerda, tienes que regalar una sonrisa. Sonríe a la vida, señor. No reniegues, no reniegues. ¿Por qué reniegas? ¿Por qué reniegas? Bueno, como cosa así particular, ¿no? Cuando tú reniegas, matas células de tu cuerpo. O sea, por cada vez que tú reniegas, ¿qué estás matando células de tu cuerpo? ¿Eso qué significa? Que vas a tener 1 minuto o 2 minutos menos de vida. Entonces, yo reniego todos los días. ¿Vale? ¿Cuánta, entre comillas, estás perdiendo? Recuerda que cada vez que tú reniegues, matas células. Pues mato células. Ahora, si tus células mueren, menos tiempo de vida, pues. Acá tengo, mira, pues acá tengo 3, profesor, 3. Ya no quieren jugar solo 2, quieren jugar 3, profesor, quieren jugar los 3. Pues. Los 3 quieren jugar, que jueguen los 3, pues, así que jugamos con los 3. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? No te preocupes. Acá, bueno, ¿cómo, entre comillas, si tú tuvieras que jugar una partida de ajedrez, se juega solo de 2, ¿cómo juegas? Primero con él y luego con él, claro. ¿Quién es el que manda? El que está en el medio, claro. Entonces tienes que ver, primero juego contigo, ¿ya? Primero juego contigo. Entonces, acá, ¿ves? Acostadito. 2x menos 5. Primero juega con él. ¿Por qué no con el profesor? Porque no se ha bañado. Pues. Empezamos con él acá. Pues ahora acá, ¿qué hacemos? Lo que siempre vas a hacer. Las X a un lado y los números a otro lado. Profesor, pero es evidente. Pues. Ya, profesor. Este X positivo, X, pasa a restar acá sale X. ¿No? Menor que cambio. Ya, no creo que si pongo 8 te vas a molestar, ¿no? Y listo. Pero comenzamos acá. Mira acá, ahora con el otro, ¿no? Ya jugaste con él. Ahora te toca jugar conmigo, ¿hizo? ¿No? Vamos a ver si conmigo también lo haces directo. No hay ningún problema, ¿no? Ahora, profesor, hacer lo mismo de siempre, profesor. La X a un lado. Y, bueno, te conviene siempre mantener el X con el mismo signo. Profesor, si acá el X es positivo, me conviene que aquí sea positivo también en este lado. Lo comienzo por acá. Este X le va a pasar a restar, claro, profesor, le va a pasar a restar. ¿Qué sería? 2X. Profesor, ese menos 7. ¿Qué pasa con el menos 7? ¿Qué pasa con el menos 7? ¿Qué pasa con el menos 7? Profesor, ¿qué pasa con el menos 7? Profesor, simplemente pasa al otro lado, sería ¿cuánto? 10. ¿No? O sea, un número totalmente sencillo, ¿no? Un número totalmente sencillo, ¿no? Un número totalmente sencillo, ¿no? Bueno, me había olvidado de dejar de compartir la pantalla. Primero eso es acá. Primero traje con estos dos de acá. Me salió X. Entonces menor que 8. Ahora el otro lado, profesor. X cuando salto. Sencillo, ¿no? X menor que 100. Y listo, profesor. Hago mi diagrama. Si quieres lo haces, si no, no. Simplemente para... Si quieres haces eso de acá, es opcional. Si no, tranquilamente das la respuesta ahí. Nos dice que X, el 8. Comenzamos con el 8. El 8 está acá. Ese X dice que es menor que 8. Y no lo toma, bolita abierta, porque no lo toma. ¿Se va hasta dónde, profesor? Hasta el 5. Profesor, X es mayor que 5. Y listo, ¿no? Profesor, bolita cerrada o abierta. Sí. Profesor, bolita sin pintar, porque no lo toma. Profesor, entonces, eso de acá sería su intervalo. Ahí te pueden pedir el máximo valor entero. El máximo valor entero es 7, porque el 8 no lo toma, por si acaso. Entonces, el conjunto de solución, profesor, ¿cuál va a ser acá en este caso? A ver. Abierto en 5 hasta 8 abierto. No totalmente sencillo, no totalmente sencillo, no totalmente sencillo. Entonces pasemos al siguiente, a ver. De nuevo compartimos pantalla. Me había olvidado dejar de compartir pantalla. Bueno, en fin, pues, no es complicado. Profesor, nos quedan aproximadamente 6 minutos. Sobrado, profesor, sobrado. El siguiente problema va a ser más sencillo todavía que, bueno, la 3, a ver, profesor, corremos, profesor, acá no vamos con todo. A, X, menos B, profesor. ¿Qué más? Menos B, X, menos A, profesor. No son clásicas, no ponen pura variable. El alumno muchas veces se asusta cuando ve eso de acá. Y listo, ¿no? Y comenzamos, profesor, comenzamos con eso.
2012, ¿no? Antiguo. Profesor, vemos acá la pantallita, pues vemos acá la pantallita. Vamos acá la pantallita. Profesor, ¿qué es eso de ahí, profesor? No te preocupes. Imagina que son números, nada más. Tú imagina nada más. Entonces, ¿qué hace, profesor? Oh, pero, a ver. Tengo unos vecinos muy bulleros. A por X, profesor. Sería AX. A por B. Menos AB, profesor. Acá el signo menos. Por menos BX. Menos BX. Menos con menos, profesor, es más. Mayor o igual. Y acá, profesor. ¿Eso qué es? Diferencia de cuadrado, profesor. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. La suma por la diferencia. Profesor, se van a su casa, mira, ven. Tú con... Se fueron. ¿Qué me queda, profesor? Le factorizo el X. Me queda simplemente A menos B menor o igual, profesor, que A más B. Y acá ten mucho cuidado. Acá ten mucho cuidado. Profesor, ¿qué puedo hacer? Lo puedo simplificar. Y me queda, profesor. Ahora, ten mucho cuidado acá. ¿Por qué, profesor? Tú solo puedes simplificar expresiones que no... expresiones que no tengan a la variable. El A menos B, profesor, ¿qué cosa? ¿Tienen a la variable? No. Entonces, como no tienen a la variable, lo puedo simplificar. En cambio, si tuvieran a la variable, ahí sí, ¿no? Ahí sí, profesor. Si tuvieran a la variable, ahí sí no puedo simplificarlo. ¿Qué tengo que hacer? Igualar a 0, ¿no? Si el estuviera de verdad, simplificas, igualas a 0, ¿no? Entonces, esa sería la solución, ¿no? Ese problema, ¿no? Entonces, como vamos con el tiempo, tenemos exactamente 4 minutos sobrados. Ahora pasemos directo al problema número 11. ¿Ver? Es un clásico del clásico, el problema número 11, profesor. Pues el problema número 11. Profesor, es una expresión, mira, ya está factorizada. Cuando a ti te dan expresiones como eso de ahí, profesor, números recontra grandes, profesor. Qué feo, profesor, qué feo. ¿Por qué algo tan feo? Puede ser la 7, la 9, no interesa. Tú aplicas tus puntos críticos, nada, porque está factorizado, ya está factorizado. Ya está factorizado, profesor, y acá también el detalle, ¿no? Ten mucho cuidado acá. Acá hay un poquito de veneno por ahí, ¿no? Un poco de maldad, profesor, hay un poco de maldad. Acá hay x menos 5. Que es mayor o igual a 0. Y listo, profesor. Déjame compartir la pantalla y listo, a ver. Sobrado. Acá, profesor. Al comenzar está factorizado. Ya, profesor, está factorizado. Entonces es sencillo. Profesor, es sencillo. Entonces, como ya está factorizado, ¿qué haces tú? Observas el extremo. Profesor, dice que es mayor o igual que 0. Profesor, dice que es mayor o igual que 0, entonces, puntos críticos. Dibujo mi recta, mira, mira, mira. Me voy hasta allá. Pero ten mucho cuidado con los números pares. Ten mucho cuidado con eso de acá. ¿Por qué? Porque esto es un número par. Y si es un número par, recuerda, todo número elevado al cuadrado como es positivo. Entonces, esto de acá siempre va a ser ¿qué cosa? Positivo. Ten mucho cuidado acá. Entonces, esto siempre va a ser positivo. Entonces, él no entra en la recta. ¿Quiénes cambian los demás? Bueno, comencemos a ver. Primer punto crítico, profesor. X menos 5 igual a 0. ¿X cuánto vale? 5. Dibujo nota de 5, 5 está por acá. No, el criterio no así. Siguiente, el X más 3 igual a 0. Profesor, ¿cuánto vale X? Menos. ¿Y 50? Menos acá. Ahora, profesor, a él, no. Ten mucho cuidado. Él es positivo, él no altera para nada. Le va bien, no altera para nada, pero él sí. Entonces, profesor, ¿qué hago acá? Ten mucho cuidado, profesor. Es más 1, profesor, igual a 0. ¿X cuánto sería? Menos un medio, profesor. ¿Y dónde está menos? Aproximadamente acá, menos un medio. Y recuerda, él es par, por eso no lo tomo. Yo comienzo con mi punto crítico, ¿no? Algunos le dejan por abajo y prefiero por arriba, profesor. Por arriba, todo por arriba. Así que no, profesor, me gusta por acá. A lo que hace acá, puntito, puntito y puntito. Siempre se comienza por ese lado y se coloca el más. Más, menos, menos. Y luego, ¿qué analiza? Lo que dice ahí. Pero acá me dice que es mayor igual, ten mucho cuidado, mayor igual. Entonces, él sería solución, nada más. Son los únicos. Entonces, el conjunto solución, ¿cuál va a ser? Mira acá. Como dice mayor igual, si lo toma entonces. Cerrado. ¿Cerrado en quién? Acá en menos 3.
hasta menos un medio. Pero, profesor, también es cerrado. También es cerrado. Ahora, profesor, pero acá también hay otro que está, claro, lo une, la unión, la U de la unión. En 5. Pero 5 también es cerrado, por eso de acá, por eso de acá. Cerrado. Hasta, profesor, más infinito. En más infinito, como es siempre, abierto. Totalmente sencillo. Totalmente sencillo. A ver cómo vamos con el tiempo. Un minuto, ¿no? Ni bien se acaba eso, señores, automáticamente todos se vuelven a conectar, porque esto ya se va a terminar. Se vuelven a conectar, se vuelven a conectar. De nuevo todos.